Bueno, los otros compañeros no sé si se unirán. Después de escribir al grupo, ¿me les pueden escribir para ver si se unen? Al link, porfa. Yo tengo el celular allá. ¿Allá sí pudieron ingresar al link? Ajá. Bueno, yo voy abriendo aquí la presentación, chicos. Listo, Andrés ya está, ¿no? ¿Ya pudieron ingresar el resto? ¿El link de la plataforma? Sí, ingresemos de todas formas. Yo igual lo voy a proyectar acá. ¿Listo? Sí, yo acá lo voy. Ah, listo, perfecto. Entonces ya les comparto la pantalla. No me deja un momento proyectar. Pues yo creería que 2 horas, ¿no? Pues lo que nos dure a las 9, porque yo sé que también ustedes pues... Ah, ¿no comieron nada? Bueno, listo. No, sí, pues tratemos de avanzar lo más pronto posible, ¿vale? Documentos académicos. ¿Ya qué hora llegaron a Pasto, hoy o ayer? Yo llegué ayer. ¿Sí? ¿Pero se están quedando en de familia o No, particular? Sí, ahora. Hotel. Sí, hotel. ¿Tú también hotel? No. Ah, es que tú vives acá, no me dijiste Sí, que ya yo estás vivo. viviendo acá, ¿no? Sí. Sí. ¿Y ustedes sí? ¿En familia o hotel? Ah, ¿tú vives acá? Ah, ya. No, bien, sí. Pues, a veces sí se viajar al pueblo, mis hermanas, sí. Pero mantengo más tranquilo. Claro. Tú sí estás... No, yo 5 horas de aquí. Perdóname. A 5 horas de aquí. Así es, que es lejos, ¿no? Es casi en la frontera con el Ecuador, pues, ¿no? Bueno, aquí estamos visualizando, listo. Ah, sale tardío. Bueno, entonces bienvenidos a nuestra cuarta sesión ya de arquitectura de software, chicos. Vamos a ver, bueno, la clase pasada hablamos todo lo que eran requerimientos no funcionales y funcionales, ¿cierto? Sí tenemos claridad cuál es la diferencia, ¿no? Entre los requerimientos funcionales y no funcionales. Bueno, ahora vamos a ver otra parte que son las restricciones de software. Que no sé aquí cómo va. Perdón. Listo, ahí sí, ¿no? Listo, las restricciones, al igual que los requisitos funcionales o requisitos o requerimientos, pues es un sinónimo, ¿no? Y las características de calidad. Cuando hablamos de características de calidad, ¿a qué hacemos referencia? A la calidad de software. Sí, pero entonces siempre que hablamos de calidad, son las características de los requisitos no funcionales, ¿vale? Porque los funcionales son los que nos solicita el usuario, mientras que los no funcionales son los requisitos de calidad.
Todo esto, o sea, el conjunto de requisitos no funcionales y funcionales son lo que hace parte y forman los drivers arquitectónicos, ¿vale? Las restricciones tienen hay dos tipos. Hay unas restricciones que son de tipo técnico y otras restricciones que son de tipo administrativo. Las restricciones administrativas son las siguientes, estos son unos ejemplos, ¿no? El proceso de desarrollo del sistema requerido, el costo y el tiempo del desarrollo, el equipo de desarrollo, la elección de los productos de desarrollo, el hardware en el cual se implantará el sistema y la incorporación de componentes comerciales. Entonces, cuando nosotros hablamos en sí del proceso del desarrollo del sistema, ¿por qué es administrativo? Porque es que cuando uno va a desarrollar, recuerden que uno tiene siempre que, uno es el gerente del proyecto, uno es quien dirige ese proyecto, ¿vale? Entonces, en todo ese proceso, que pues recuerden que la arquitectura de software es una parte dentro de la ingeniería de software, ¿se acuerdan? Dentro de todos los procesos de ingeniería de software, y se constituye como una restricción administrativa. ¿Por qué el costo y el tiempo de desarrollo? Porque a nosotros nos dan unos límites con respecto al valor financiero o el recurso económico que se va a invertir, ¿cierto? Al igual que el tiempo que tenemos para desarrollar. Esos límites, ¿quién los tiene que plantear, chicos? Tanto financieramente como de tiempo. El desarrollador. Claro, nosotros, ¿vale? El cliente a usted le puede decir con claridad, mire, es que yo quiero el software en 3 meses, pero de ahí depende que ustedes hagan ese análisis de requerimientos y hagamos esa planeación del proyecto para que nosotros le podamos decir al cliente si es viable o no, pues, desarrollar ese software en el tiempo que él quiere, ¿vale? De ahí la importancia desde el inicio que nosotros la parte contractual la especifiquemos con claridad. El costo lo mismo, a veces los clientes a usted le piden pues unas cosas que realmente podemos desarrollar, pero con el costo que a veces nos piden software que puede costar hasta 50 millones de pesos, pero si solo tiene 10. Entonces, nosotros debemos realizar ese análisis previamente para que cuando ya podamos firmar el documento con el cliente, pues ya tengamos unas pautas específicas con respecto a ello, ¿vale? El equipo de desarrollo pues hace parte de las personas que están trabajando con nosotros para poder sacar el proyecto adelante, ¿listo? Los productos de desarrollo, al igual, dime. Sí, sí se está. ¿No están visualizando? No. Perdóname. A ver, se bloqueó esto. Ahí ya, déjame, mira. ¿Sí? Listo, perfecto, gracias. Sí, porque el resto de chicos no. Listo. Entonces, la elección de los productos de desarrollo, al igual que el hardware. Cuando hablo de producto de desarrollo, ¿a qué hago referencia, chicos? ¿Cuál será ese producto de desarrollo? O sea, viene siendo como la función. ¿La qué? La función. No. Producto de desarrollo. La implementación que vamos a hacer de software. No. El producto con el que yo voy a desarrollar. Entonces es el lenguaje de programación con el que voy a desarrollar. O sea, la herramienta. Las herramientas con las que yo voy a desarrollar a nivel de software. Por eso habla producto de desarrollo. Mientras que abajo habla del hardware. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, por ejemplo, yo voy a desarrollar, voy a desarrollar con PHP, ¿no? La base de datos va a ser MySQL y voy a manejar el servidor Apache, ¿listo? Todo esto es software porque esto es intangible, ¿cierto? Mientras que el hardware, ¿cuál es? Yo necesito un servidor con ciertas características para ahí montar la base de datos. Necesito un computador con ciertas características para ahí instalar el software, ¿listo? Entonces, esos son los requisitos con respecto a hardware. Y la incorporación de componentes comerciales ya es la cuestión del marketing que pueda haber con respecto al producto. ¿Listo? Aquí tenemos
lo que son las restricciones técnicas, porque lo anterior eran restricciones administrativas, que son, son restricciones de gestión realmente, ¿vale? Las técnicas son los métodos de diseño o implementación que estamos utilizando. Recuerden que podemos utilizar diferentes métodos, ¿vale? Los productos de hardware que se encuentren disponibles, lenguajes de programación disponibles también, y el personal de desarrollo que sea disponible. Importante aquí, personal de desarrollo. El éxito de un producto depende de que usted, como líder del proceso, como ingeniero de sistemas, ingeniero de software o arquitecto de software, tenga un equipo de trabajo idóneo, ¿vale? Es fundamental el perfil que tenga cada uno de las personas que le están colaborando en el proceso, porque de lo contrario, pues ahí es cuando los procesos no funcionan, ¿no? Cuando contratamos a un amigo que solo por ser amigo, pues yo lo voy a contratar aunque no tenga el perfil correspondiente. Chicos, tanto los requisitos funcionales como los requisitos no funcionales y las restricciones son los insumos para todo lo que son los drivers arquitectónicos, ¿vale? Estos se utilizan en la primera etapa de la arquitectura de software. Recuerden que primero debemos nosotros tener todos esos requisitos funcionales, no funcionales y estas restricciones para poder seguir en el proceso de la arquitectura. ¿Listo? Tal y como lo dice aquí, esto se constituye en la etapa de requerimientos de la arquitectura. En esa etapa es cuando nosotros con quién nos tenemos que sentar. Yo les había hablado de que hay dos tipos, ¿no? Hay cliente y usuario. ¿Con quién me siento? Con el cliente primero, pero también con el usuario. Claro, porque es que yo, bueno, qué pena, me voy a levantar porque me siento incómoda sentada, pero no tengo el aparato este, ¿no? Con el cliente, ¿por qué? El cliente es la persona que a mí me paga el producto, ¿no? Que se sienta conmigo, me contrata y me dice, yo quiero este producto, te voy a pagar. Pero no necesariamente el cliente es el usuario, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, en una empresa, por ejemplo, yo voy a desarrollar un sistema para talento humano, un software para talento humano, ¿vale? Viene el gerente de la empresa y me dice, yo quiero un software para el proceso de talento humano, que lo estamos desarrollando de esta forma, ¿vale? Para la organización de todo lo que es hojas de vida y contratación. Listo. ¿Quién sabe cómo se maneja ese proceso? ¿Lo sabe el gerente? El usuario. Claro. El gerente lo sabe a nivel superficial, realmente. Pero es la persona que está diariamente realizando el proceso, quien es la que sabe cuáles son los requerimientos reales, ¿vale? El requerimiento del cliente es, necesito un sistema para talento humano, pero el usuario ya te dice, ¿cómo haces tú el proceso manualmente? Para que nosotros lo podamos sistematizar, ¿vale? Entonces, en esa etapa nosotros nos vamos a reunir tanto con el cliente como con el usuario final del producto. Bueno, aquí hay un video, chicos, para ampliar estos... El video, bueno, lo voy a replicar acá, ¿no? No sé si hay el volumen. The one thing I'm telling other managers right now is to... Listo. Hola, bienvenidos a la lección Restricciones y Supuestos. En esta lección vamos a hablar de qué son las restricciones y su importancia, restricciones de negocio, restricciones técnicas, supuestos y su importancia. Desde el punto de vista de la gestión de proyectos, las restricciones son limitaciones de las opciones para ejecutar un proyecto. Están compartiendo. Para el enfoque... No sé, aquí... Hola, bienvenidos a la lección Restricciones y Supuestos. En esta lección vamos a hablar de qué son las restricciones y su importancia, sí, ¿no? Restricciones de negocio, restricciones técnicas, supuestos ¿Ya lo y están su visualizando? importancia. Desde el punto de vista de la gestión de proyectos, las restricciones son limitaciones de las opciones para ejecutar un proyecto. Para el enfoque de la ingeniería de requisitos, restricción es una limitación para el posible desarrollo de soluciones de software. En este caso, la atención se centra en las limitaciones para el producto a entregar, no en el propio proyecto. Ellos no representan directamente requisitos,
pero inducen la definición de los requisitos específicos. Las restricciones pueden ser de origen de negocio o de carácter técnico, afectar el diseño de la solución, construcción, pruebas, validación y despliegue. Son aspectos de la situación actual o de estado futuro planeado que no pueden ser cambiados, es decir, se imponen. Ellos no se negocian. Una restricción de negocio es cualquier limitación sobre el punto de vista organizacional. He aquí algunos ejemplos. Presupuesto. La Junta ha limitado el presupuesto a $1 millón. Tiempo. La solución debe ser desplegada hasta un mes antes de Navidad. La disponibilidad de los involucrados en el proyecto, por ejemplo, solo una persona de cada departamento estará involucrada en el proyecto. Solo ciertas áreas de la organización no se verán afectadas por la solución. O cualquier otra limitación de la organización, por ejemplo, el uso de la impresión digital no es posible debido a que algunos trabajadores no tienen la huella digital nítida. Sin embargo, las restricciones más comunes están relacionadas con el tiempo y el presupuesto. En cuanto a las restricciones técnicas, están vinculadas a la tecnología, que hoy en día está muy relacionada al negocio. Así que a veces es común que incluso en el plan de dominio del problema se impongan restricciones relacionadas con la tecnología del proyecto cuando éste es creado. Esto puede incluir cualquier decisión previa a la arquitectura de software o aspectos relacionados con lenguaje de desarrollo, plataforma de hardware y software, aplicativos de software que deben ser utilizados, limitaciones en el uso de procesador o memoria. Veamos más ejemplos. El lenguaje de programación debe ser semi-medal, es decir, se puede tener un equipo con experiencia en Java y bibliotecas de este lenguaje que aceleren el trabajo, pero esta opción no es factible debido a la restricción. Las plataformas de software y hardware es muy común que el cliente ponga restricciones en este sentido, principalmente pensando en aprovechar lo que ya existe disponible en la organización. Tamaño de mensajes. Este tipo de restricción puede surgir en función de disponibilidad del tamaño de banda ancha de la red en la cual operará el software. Tamaño de software. Para el software que funcionará en dispositivos específicos, esto puede ser un tipo común de restricción. Número y tamaño máximo de archivos. Igual al anterior y muy común en los softwares embebidos. Aquí importante, ¿no? Cuando nos habla de esta restricción del lenguaje de programación, lo que nos habla es que el cliente ya no sabe limitar un lenguaje de programación, ¿no? Y puede que nuestro equipo de trabajo no tenga experticia en ese lenguaje de programación. Entonces se convierte en un limitante para nosotros, ¿vale? Con respecto a lo de móvil, a nosotros también nos pueden especificar, yo solo quiero que funcione para cierta plataforma, ¿vale? Entonces es un limitante porque, primero, porque nosotros como ingenieros de sistemas, recuerden que tenemos que producir o siempre garantizar una de las características de calidad de los productos. ¿Y cuál es esa? Pues primero portabilidad, por ejemplo, la funcionabilidad del sistema, que nuestro sistema realmente funcione en todas las plataformas y en diferentes entornos. Aquí nos está hablando que claramente nos dice el dueño de la empresa que solo quiere que funcione en Internet Explorer, uno de los navegadores que realmente ya no se está utilizando porque están a la vanguardia que Mozilla Firefox, Google Chrome también. Entonces, al limitarnos a nosotros, ¿qué ocurre? Que de pronto a futuro puede verse que nuestro sistema no es adaptable a diferentes plataformas. Y no porque nosotros lo hayamos elegido así, sino porque el cliente lo ha solicitado de esa forma, ¿vale? De la misma forma como dicen lo de los archivos, que solo pese un mega. No sé si ustedes han subido de pronto documentos, hay páginas para empleo y cosas así, y uno sube los documentos y le dicen, no, el archivo solo puede pesar 1 mega, no puede pesar más. Entonces ya son restricciones que a nosotros previamente nos delimitan, y por lo general, ¿esto dónde lo delimitan? Lo delimita el cliente cuando hacemos todo lo del análisis de requerimientos, ¿vale? Bueno, Dime. si no, que dice que ojalá que ley para delimitar. Ya, claro. Espérame un segundito, entonces. A ver.
es el link. Arquitectura de software. Me toca aquí. Un segundito. Espérame, es que sin... Cuando lo conecto me aparece negro. Ay, caramba. Ahí les llegó, chicos. No sé por qué esto me sale acá negro. Espérenme un segundito. La pantalla me sale solo pantalla de PC. Solo pantalla de PC, a ver. No me coge. Sale ahí, pero no me sale acá. A ver, duplicado. Ya. Listo. Listo, chicos. Entonces, continuamos. No está saliendo ahí, ¿no? El audio. No, yo creo que tiene que darle solamente al televisor. Pero es que con este funciona bien. Eso, ahí ya. A ver. No, ahí ya no sale ni allá. Si ven solo segunda pantalla. No, pues no veo acá, me toca ahí. A ver, démosle ahí. Piden una solución improvisada en lugar de una solución óptima. Muchas restricciones ya están definidas en la creación del proyecto. Otros son descubiertas a través del trabajo de requisitos. Sin embargo, es importante que toda restricción identificada sea validada, porque muchas veces es falsa y puede llevar el proyecto a una propuesta de solución que no es la más adecuada. Los supuestos, o también podemos llamarlos premisas, es la información que se cree verdadera, pero eso aún no se corrobora. Esta información puede estar relacionada con la situación actual o la visión de futuro que se tiene previsto alcanzar. Presentan un cierto riesgo para la solución cuando no se confirman. Tiene que ser documentado y comunicado al gerente de proyecto para que pueda incluirlos en la gestión de riesgos. Ahora, un factor que ya es evaluado, que es verdadero, no es supuesto. Usted no tiene que preocuparse porque no se crea ningún riesgo. ¿Y por qué preocuparse por supuestos? Son riesgos que se asumen para elaborar una solución de requisitos. A menudo, el analista de requisito crea supuestos para desarrollar una solución. Si no se confirma tan pronto como sea posible, existe el riesgo que toda solución entregada sea inútil.
Diferenciar supuestos de restricciones es importante porque en cuanto la restricción sea un hecho inamovible, el supuesto puede ser o no alterado y usted debe estar preparado. Aquí importante, ¿no? ¿La diferencia cuál es? La restricción te la dan al inicio, ¿listo? Entonces ya te dicen específicamente qué restricción hay y la parte, bueno, técnica de software y todo esto también se nos puede dar desde el inicio del proceso. El riesgo o los supuestos, ¿qué quiere decir? Que son cosas que podrían pasar a futuro, pueden pasar, por eso son supuestos, ¿vale? No hay una garantía de que pasen, pero ¿se acuerdan que en ingeniería de software nosotros vimos también que si no hacemos un análisis de riesgos, pues tenemos la probabilidad de que el producto pueda fracasar, ¿cierto? Porque es que si yo no pude prever, por ejemplo en talento humano, si yo no pude prever que de pronto alguien se pudo enfermar y que me tocaba reemplazar a esa persona, pues claramente si se da si el riesgo se cumple, ¿yo qué? Voy a tener que gastar más dinero que no tenía presupuestado, ¿cierto? De pronto no voy a tener esa opción de contratar una persona con el mismo perfil específico que el que se enfermó. Y eso me generaría a mí que en el proceso. Más gastos. Gastos y también retraso en el tiempo, ¿vale? Entonces sí debemos tener en cuenta, chicos, que los riesgos, pues hay que proyectarlos y la diferencia es que la restricción ya está dada, mientras que el riesgo puede suceder, ¿vale? Para ello, veamos algunos ejemplos de supuestos. El servicio de cálculo de valor residual de contrato necesario para nuestro proyecto estará disponible en el sistema CFF dentro de los 60 días. Es decir, en nuestro proyecto estamos suponiendo que en 60 días el servicio necesario estará disponible. Pero, ¿qué ocurre si después descubrimos que ese servicio no será entregado? ¿Qué impacto tiene eso en el proyecto? Son los riesgos de los supuestos. Es costumbre apodar a los supuestos como promesas, porque tienen relación con dependencias que van siendo creadas en el proyecto con el trabajo de otros equipos. Este es el caso del equipo de sistema CFF, que se comprometió a entregar el servicio hasta 60 días. Todos los usuarios hablan inglés. Para tomar una decisión sobre el número de idiomas que el software irá a soportar, se asume este supuesto. Sin embargo, si esto no es cierto, va a generar trabajo adicional en el proyecto más adelante. Se accederá al sistema solo a través del navegador Mozilla Firefox. Esta suposición puede facilitar el proyecto, sobre todo en las pruebas que solo necesitan centrarse en un navegador, pero si no es así, problemas a la vista. Todos los usuarios tienen acceso a Internet con banda ancha. Partiendo de ese supuesto, el analista diseña una interfaz de usuario con funciones multimedia, fotos, video, audio. Pero si usted descubre más tarde que hay usuarios con conexión de baja velocidad, el software puede resultar no factible para ser utilizado por ellos. Bueno, entonces en esta lección hemos aprendido que la restricción crea limitaciones que se pueden especificar por el analista de requisitos. Los supuestos fundamentan la solución que está siendo creada. Sin embargo, representan riesgos para la solución elaborada. Ahora, quiero invitarle a realizar los ejercicios de esta lección y también interactuar con nuestro equipo de lectores en el foro de discusión sobre este tema, ya sea para hacer preguntas o tener mayor información sobre el tema. Estamos siempre a su disposición para ayudarle. Gracias y buen estudio. Listo. Ok. You can't expect your team. ¿Entendido hasta ahí, chicos, la diferencia entre restricciones y lo que pueden ser riesgos? ¿Listo? Entonces recordar que las restricciones más lo que es requisitos funcionales y no funcionales conforman lo que son los drivers arquitectónicos, ¿vale? Listo, entonces continuamos aquí. Compartir escritorio. Vamos a hacer este taller práctico, ¿vale? Cada uno de ustedes lo va a resolver.
Entonces aquí tenemos nosotros diferentes opciones. Vamos a ver si es falso o verdadero según pues el enunciado que tenemos acá, ¿vale? El primero nos dice los requisitos no funcionales son solicitados directamente por el cliente o usuario. El segundo, un requerimiento tiene que ver con una solicitud que hace el cliente o usuario. Nosotros marcamos verdadero o falso, ¿listo? Ustedes lo van a tomar, pues, puede ser en un papel o también el pantallazo. No sé si con el celular se les facilitaría. O en el papel ponen uno, verdadero, tal, para que podamos socializarlo. El tercero dice las restricciones son condicionamientos para realizar o no un proceso. El cuarto, los drivers arquitectónicos están compuestos por requisitos funcionales, no funcionales y restricciones. ¿Listo? Quinto, el perfil de arquitecto de software no requiere que la persona sea experta en temas de ingeniería de software. Sexto, una buena arquitectura de software minimiza el reproceso en la construcción del software y puede generar mayor rentabilidad. Séptimo, para el diseño de la arquitectura de software no necesariamente debe tener los drivers arquitectónicos. Octavo, las características de calidad no son lo mismo que los requisitos no funcionales. Noveno, la seguridad es una de las características de calidad de software. Y el décimo, la garantía de la calidad de software tiene que ver tanto con el cumplimiento de requisitos funcionales como de los no funcionales. ¿Listo? Entonces yo creo que 5 minuticos, chicos, y socializamos las respuestas. ¿Les parece? Ok. Que realmente solo podríamos estar 8 estudiantes acá, ¿no? Ahorita que me estoy fijando. No, es que tal vez, como los ordenadores, estos tal vez no funcionan. Creo que ¿Pero estos no estaban funcionando? nosotros intentamos hacer eso, pero no. Ah, claro. No sé si la... De pronto, claro, porque esto sería solo esta fila, 1, 2, 3, 4, y ustedes están en el fondo. Parecía que iba a llover, ¿no? Pero ya no llovió. Sí. A media hora sí llovió. Original. Tomamos foto y lo vemos al grupo de WhatsApp. Sí, tómale foto y lo envíe. Ah, Luis sí se conectó ya. ¿La puedo dejar ahí? Sí.
Ahí están visualizaciones, sí, ¿no? Un poquito amplíe más del todo. A ver, no sé si me deja aquí el zoom. Espérame. No, no me deja ampliar. Ah, sí. ¿Sí ahí lo visualizas mejor? Sí. Listo, ok. Me avisan para ir bajando, porque aquí me toca bajar, ¿listo? Acá sí se está visualizando en pantalla, sí, ¿no? Listo. A ver, arquitectura. Ajá. Listo, Giancarlo ya está. Ah, el 315 es Carlos, ¿no? Que no está Carlos Chan. Listo. Y Carlos porque trabaja, me dijo, que no podía en las noches, ¿cierto? Sí. ¿Y ustedes durante el día trabajan o no? ¿Tú sí? ¿En qué estás trabajando? Ahorita en la agricultura. Perdóname. Agricultura. Ujú. Bien, pues en la zona. Giancarlo, Y ahorita de momento no nada. porque el semestre pasado sí estabas trabajando, ¿no? Kenneth, ¿tú Sí, profe. estás trabajando acá en Pasto? Sí, aquí en Paso. ¿Y en qué trabajas? Barbero. Ah, qué bien. ¿Y Álvaro? Yo trabajo, profe, en ocasiones, ¿no? Yo soy el técnico del CENER de la Unión. Ah, mira, qué bien. ¿Técnico de qué? ¿De sistemas? Sí.
El perfil de arquitecto de software no requiere que la persona sea experta en ingeniería de software. Falso. Es verdadero. Listo. ¿Listo, chicos? Vale. Parcial final. Parcial final. Bueno, ¿está entendido los conceptos de requerimientos funcionales, no funcionales y restricciones? Listo. Vamos a ver los patrones arquitectónicos. ¿Qué es un patrón? Patrón viene siendo un comando. No un comando. Algo que se repite varias veces. Puede ser, pero no es la definición específica. Patrón viene siendo como. Por ejemplo, cuando se diseña un carro, se dice, según este patrón, Por capas. ¿perdóname? Por capas. ¿Por capas? Sí, hay patrones por capas. Pero según esta estructura, por ejemplo, vamos a producir. El patrón son directrices, lo mismo que el estándar, directrices, ¿vale? Las pautas para, ¿sí? Entonces, los patrones arquitectónicos son unos modelos
que ya existen, que nosotros podemos seguir, ¿no? ¿Cuál patrón? El que nosotros decidamos elegir. Entonces, lo mismo que en ingeniería de software cuando hablábamos de los modelos para los ciclos de vida, ¿de acuerdo? Entonces yo tenía unos modelos tradicionales y unos modelos ágiles, lo mismo. Aquí son unos patrones para todo lo que es el desarrollo de la arquitectura de software, ¿listo? Entonces vamos a ver los conceptos, chicos. Patrón cliente-servidor es el primero, ¿listo? ¿En qué consiste? El servidor siempre es un proveedor de recursos y servicios, y el cliente es quien demanda esos recursos y servicios a través de peticiones. ¿Cuál es el ejemplo claro? Tengo un servidor que es donde se concentran, por ejemplo, los programas, las licencias y todo. Ese es el servidor. Los clientes son los que se interconectan a ese servidor. Cuando habla de petición, que es solicita algo, puede ser un recurso o servicio, y el servidor lo que hace es enviar. ¿Listo? Entonces comparte todos sus servicios y recursos a todos los clientes que se encuentran interconectados con él. Tenemos aquí el patrón por capas. ¿Listo? Del que nos hablaba Andrés. Es un modelo que permite realizar una división del sistema, buscando con ello que el diseño de software quede más entendible y fácil de manejar. Entonces, como su nombre lo dice, va por capas, por etapas. Cada una de las capas tiene una funcionalidad. Por eso es bueno, porque pues, nos permite entender mucho más fácil todo lo que es el proceso de la arquitectura. ¿Listo? No por eso quiero decir que uno es mejor que otro o peor que otro. Todos tienen sus ventajas y todos tienen sus desventajas. Ya depende de nosotros cuál vamos a elegir. ¿Listo? Patrón orientado a servicios o SOA. ¿Listo? Acrónimo de Service Oriented Architectures, que permite integrar el software con sistemas que ya existen. Ahora vamos a ver esta es la definición, el concepto, pero ahora vamos a ver cada uno más a fondo. Y los patrones de arquitectura de software. Es una solución general que es reutilizable para problemas similares. En la arquitectura de software se puede tomar un patrón o realizar una mezcla de varios de ellos. ¿Qué quiere decir? Que yo dentro de la arquitectura puedo tomar el de capas para cierto proceso, el de cliente-servidor para otro y el de orientado a servicios para otro. ¿Listo? Y de lo que se trata es que podamos darle una solución clara y concreta a nuestro cliente. ¿Vale? ¿Están entendidos los conceptos? Igual vamos a ver cada uno a más profundidad. Los patrones de diseño de software son formas de capturar estructuras de diseño. ¿Sí? Es una estructura ya dada, ¿no? ¿Qué nos garantiza esto? La eficacia del producto para que pueda ser reutilizado. ¿Listo? Los arquitectos de software han estado buscando formas de capturar y reutilizar el conocimiento arquitectónico que han probado ser exitosos en el pasado. ¿Listo? Lo que yo les digo. Un carro, el patrón es eficiente, eficaz y es productivo. ¿Listo? Ya se garantizó que la estructura de ese carro funciona correctamente. Entonces lo que se hace es, bueno, hay este patrón, este modelo, repliquen sobre ese modelo. ¿Listo? Eso es lo que se quiere hacer con el diseño de software. Y hay unos patrones y lo que se trata es de replicar sobre esos patrones todo lo de arquitectura de software. Un patrón arquitectónico es un paquete de decisiones de diseño que se encuentra repetidamente en la práctica. Tiene propiedades definidas que pueden ser reutilizadas y describe una de las clases de arquitectura. ¿Vale? En concepto es un poco complejo como lo vemos, pero cuando lo vamos a ver cada uno de ellos se van a dar cuenta que es sencillo. El desarrollo de una arquitectura de software puede ser vista como un proceso de selección, adaptación y combinación de patrones, lo que decíamos anteriormente. No específicamente debemos manejar un patrón, sino que los podemos combinar entre sí. Vamos a ver el concepto, de framework
framework y para qué lo utilizamos. Está muy alineado a todo lo de los patrones de arquitectura, ¿listo? El framework, aquí vemos en la imagen, habla de estándares y de implementación, ¿vale? Es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, normalmente con artefactos o módulos, ¿listo? De software concretos que pueden servir de base para la organización y todo lo que es el desarrollo de software. Es una manera de hacer más fácil la programación, ¿listo? Para eso se utilizan los frameworks, para mejorar la parte de la programación. Uno de los beneficios de utilizar los frameworks, ¿cuáles son? Evitar escribir código repetido. ¿A qué hace referencia eso? Eso es redundancia de código, el framework lo evita. Cuando hablábamos de redundancia de código, ¿a qué hacemos referencia? A repetir las mismas líneas de código en todo software. Sí. Por ejemplo, les voy a dar el ejemplo claro. Nuestro software nos permite insertar información. Bueno, tengo mi base de datos, ¿listo? Es un software de matrícula. Entonces necesito información de estudiantes, de docentes, de asignaturas, ¿listo? Todos tienen proceso de insertar datos, insertar matrículas, insertar docentes, insertar, ¿listo? La programación prácticamente es la misma. La diferencia radica en que si inserto docentes, va a la tabla de docentes, ¿cierto? Si inserto estudiantes, va a la tabla de estudiantes. Yo puedo claramente, con los frameworks, crear funciones. Las funciones, función insertar. En esa función pongo generalidades y cuando llamo la función, ya son las particularidades. Recuerden que en programación nosotros tenemos algo que son variables locales y variables globales, ¿cierto? Las globales las podemos llamar de cualquier punto, las locales solo están en ciertas partes del código. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en este caso? No duplicar esa información, o sea, esa función insertar no la voy a escribir en insertar matrícula, en insertar cliente, en insertar, no. Ya la estructura en una sola función y la llamo. Entonces no hay redundancia de código. Que la redundancia hace énfasis en repetir líneas de código que yo ya escribí en alguna parte del programa, ¿vale? La mayoría de los proyectos tienen partes comunes necesarias para el funcionamiento, como por ejemplo, acceso a la base de datos, excelente ese ejemplo. Cuando uno va a insertar una información, usted tiene que abrir la base de datos, ¿sí o no? Conectarse a la base de datos. Yo la conexión no la voy a poner en todos los módulos. Toda la programación de la conexión, no. Yo pongo acá unas líneas de código que son conexión y simplemente cuando la necesito la llamo. ¿Listo? ¿Cómo se llama? La función se llama conexión a base de datos. Yo simplemente en el código pongo conexión a base de datos. Va hacia el punto donde yo lo había programado y toma ese código y conecta. Pero ¿cuántas veces lo escribí? Una sola. ¿No? Porque la conexión sí necesita pues, un código un poquito extenso y lo que hago es simplemente llamarla. ¿Vale? Validación de formularios o seguridad. La seguridad tiene que estar contemplada en en todo el programa. Entonces lo mismo, voy a tener las funciones y yo simplemente lo llamo. ¿Listo? Lo que hace el framework es evitar tener que programar estas partes. De esta manera nos resulta más fácil a nosotros y de manera más organizada llevar todo lo que es la programación de la aplicación. Buenas prácticas, porque nosotros tenemos que ser organizados cuando realizamos estos procesos. ¿Listo? Están basados en patrones modelo vista controlador, que lo vamos a ver ahora, ¿vale? Y ayudan a separar los datos, la lógica del negocio y la interfaz de usuario. Entonces son tres partes que se separan, aunque se trabajen entre sí, ¿vale? Gracias a ello podemos organizar de mejor forma todo lo que tenemos estructurado en nuestro software. ¿Listo? Ahora vamos a ver lo del modelo vista controlador.
Espérame. Bueno, permite hacer cosas más avanzadas, ¿listo? Nos permite hacer de cosas, pues, procesos de forma más fácil y más segura, ¿listo? Y que, obviamente, como no estamos repitiendo código, por ejemplo, nos evita a nosotros gastar más tiempo en el proceso de desarrollo y de programación. Al igual que el costo, porque ustedes saben que el costo-tiempo, pues está muy relacionado, es directamente proporcional, ¿no? ¿Cuándo digo que algo es directamente proporcional? Chicos. Esa frase es muy matemática. Es directamente proporcional o inversamente proporcional. ¿El mismo valor? Directamente proporcional es que entre más tiempo, más costo. ¿Listo? Entre más tiempo me demore, más voy a gastar. Entonces, entre menos tiempo me demore, menos tiempo voy a gastar, menos dinero voy a gastar. ¿Listo? Menos recursos financieros. Cuando hablo de directamente proporcional es así, los dos. Se relacionan y si este incrementa, este también. Cuando es inversamente proporcional es al contrario. Más costo, menos tiempo, por ejemplo. Eso sería inversamente proporcional. Pero para nuestro ejemplo es directamente proporcional. El desarrollo es más rápido porque claramente, pues lo que estamos diciendo, si nosotros llevamos una organización, pues no nos vamos a demorar tanto tiempo. Bueno, aquí ya les proyecto el video, chicos, para que entendamos lo que es el framework. ¿Listo? Entonces, voy a copiar aquí también porque no estoy mandando los videos al Luis Ángel. Señor Luis Ángel Chan. Ah, ya, Carlos. Listo. Bueno, entonces miramos el video. A ver si reproduce el sonido ahí. Listo. Hola mis queridos developers y bienvenidos sean todos a un nuevo video en el cual vamos a responder una pregunta milenaria, algo que muchos de nosotros nos hemos preguntado pero que muchas veces no sabemos cómo podemos responder, y es ¿qué es un framework? Si traducimos la palabra framework al español sabremos que significa marco de trabajo. Ya con esto tendremos una definición mucho más aproximada. ¿Y qué es un marco de trabajo? Un marco de trabajo o framework es un esquema o estructura que se establece para desarrollar y organizar un software de una forma determinada. Esta definición en principio puede que sea algo compleja, pero si la resumimos, podríamos decir que es un entorno pensado para facilitar las labores del desarrollo. Un framework plantea muchísimas ventajas para nosotros los developers. ¿Ya? Aquí, ¿qué visualizamos en el video, chicos? ¿Qué es todo esto? Programas. Es un software directamente enfocado al desarrollo. JavaScript, PHP, bueno, no está aquí. Podemos también trabajar todo lo que es ASP, Visual C++. Entonces, esos son frameworks, esos entornos que nos permiten a nosotros, por ejemplo, cuando vemos lenguajes orientados a objetos, ¿listo? Los lenguajes orientados a objetos nos permiten realizar mayor organización de nuestro código porque tenemos las clases y los objetos, y se hereda de las clases, se hereda los objetos, atributos, ¿correcto? Entonces no tenemos que duplicar, ¿vale? Ese es un framework, por ejemplo. Todas las aplicaciones que nos permitan desarrollar de esta forma. Aquí gracias a los frameworks podemos automatizar muchos procesos que con la ausencia de los frameworks serían repetitivos, como puede ser
las conexiones a la base de datos, el llamado a servicios web, y es que sí, es cierto que gracias a los frameworks podemos crear software de mayor complejidad, ya que estos frameworks nos dan un conjunto de herramientas que nos permiten construir un software mucho más robusto. Ya sabemos lo que es un framework. Ahora planteemos la siguiente pregunta. ¿Deberíamos utilizar un framework? La respuesta, desde nuestro punto de vista, es que sí. Siempre que se pueda, debemos optar por utilizar un framework. Imagínate lo complicado que sería desde el punto de vista no solo del desarrollo, sino también desde el punto de vista administrativo, gastar tiempo y dinero, por ende, en construir funcionalidades que los frameworks ya traen predefinidas. Ponte a pensar en cuánto tiempo podrías gastar en crear un proceso o un componente que te permita realizar procesos en batch, o una anotación que te permita ejecutar de forma automática tareas. Claramente, estamos hablando en el contexto de crear un framework similar a Spring Framework, pero si nos trasladamos al tema del frontend, imagínate crear un framework como Angular, o que tenga funcionalidades similares a las que tiene Angular. Todo... Aquí, chicos, importante, ¿no? ¿Qué ventajas nos dan? Por ejemplo, cuando hemos manejado PHP, ¿no? PHP nos permite manejar entornos web, ¿cierto? Nos permite desarrollar páginas web y también nos permite a nosotros interconectarnos a una base de datos. Esa interconexión, eso se hace a través del framework, pero la interconexión que hay en la mitad se llama Hibernate, ¿cierto? Hibernate es el que nos permite hacer eso. Cuando yo programo en PHP, claramente ya se puede hacer la programación web e integrar la programación propia para manipular la base de datos. ¿Listo? Hay lenguajes que no nos lo permiten. Por ejemplo, si yo voy a manejar TurboC, que no es un lenguaje orientado a objetos, que es un lenguaje simplemente estructurado, ¿vale? Porque hay diferentes tipos de lenguaje, yo creo que ya los han visto, ¿no? A nivel conceptual. TurboC, Pascal, por ejemplo, eran lenguajes de programación que nos permitían a nosotros sí desarrollar software, pero de una forma estructurada. Mientras que estos otros lenguajes como PHP, JavaScript, Visual C++, ¿no? C++, ya trabajan con frameworks y nos permiten esta interacción de todo lo que son ambientes, entornos web, ¿vale? Con la interacción en las bases de datos. Por eso es la facilidad que nos brinda. Y podemos realizar procesos más complejos, de lo que lo haríamos pues con programación estructurada. Una cantidad de tiempo enorme. Y gracias a los frameworks podemos enfocarnos en lo que es realmente importante y es la lógica de nuestra aplicación. Y gracias a las herramientas que nos dan los frameworks, podemos realizar tareas que anteriormente o con la ausencia de los frameworks serían muy complejas en cuestión de minutos. Así que muchas veces cuando veas en internet o en opiniones personales de algunas personas que son totalmente respetables, las cuales mencionan que los frameworks solamente limitan la capacidad de crecimiento de los developers, para nosotros estas personas tienen un punto de vista equivocado, ya que los frameworks nos permiten ir un poco más allá y enfocarnos en lo que realmente es nuestra labor cuando estamos desarrollando una aplicación, y es enfocarnos en la necesidad. Tomamos las herramientas del framework como una ayuda y nos enfocamos en lo que es verdaderamente importante, y es la necesidad de quién sea nuestro cliente. Ahora aquí viene otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una librería y un framework? Los frameworks tienen características muy estrictas para hacer determinados frameworks. Por ejemplo, una característica que tienen los frameworks, la cual no tienen las librerías, es la inversión de control. Esto, en resumidas palabras, quiere decir que el framework es quien ejecuta nuestro código, mientras que en el caso de la librería somos nosotros que decidimos qué funciones o métodos vamos a utilizar de la librería. Esto no quiere decir que perdamos el control sobre la aplicación, ya que generalmente nosotros podemos configurar las funciones del framework. Sin embargo, dentro del contexto del framework, es el framework quien nos ayuda ejecutando nuestro código. Otra propiedad o otra característica que poseen los frameworks es la extensibilidad, y es que un usuario puede extender del framework. Nosotros podemos
ampliar el framework extendiendo de las funcionalidades que el framework ya contiene. Por último, una característica que también poseen los frameworks es que el código de los frameworks no es modificable. Esto claramente es hablando en términos generales. Puede que el framework tenga el código modificable, ya que puede ser open source y tú puedes realizar aportes al framework, pero pasándolo al contexto del desarrollo, lo que estamos tratando de dejar en claro es que no deberíamos nosotros mismos modificar el código del framework con esta cuenta, sino utilizar sus propiedades de extensibilidad para ampliar lo que el framework ya puede hacer y no modificar el código. Con el objetivo de asegurarnos que en este video lograste aprender algo, quiero que respondas la siguiente pregunta en los comentarios. jQuery es entonces una librería o un framework. Estaremos leyendo sus respuestas y Listo, chicos. ¿Quedó entendida la ventaja que tenemos nosotros al manejar los frameworks, chicos? A nivel de todo lo que es la programación. ¿Listo? Bueno, continuamos aquí entonces. ¿Sí están visualizando ya en la pantalla? Sí. Acá ya. Listo. Ya pasamos. Patrón cliente-servidor. ¿Listo? Entonces, aquí como la imagen lo muestra, es lo que yo les estaba explicando. El servidor es central y es quien distribuye sus servicios y recursos a los clientes que son quienes se interconectan. Aquí en esta imagen solo tenemos ordenadores, pero realmente el cliente puede ser cualquier dispositivo que se pueda interconectar al servidor. Por ejemplo, una impresora, puede interconectarse un celular, puede ahora interconectarse el televisor, bueno, tantas cosas, tantos equipos que ahora se pueden interconectar, ¿vale? En esta arquitectura, ¿no? Es un modelo de alto nivel, ¿no? El cual consiste en que las tareas sean repartidas de tal forma que los proveedores de recursos o servicios, ¿listo? El proveedor de recursos y servicios siempre es el servidor, ¿vale? Le envíe al cliente, pues absolutamente todo. Los clientes lo que hacen es solicitar, entonces hacen un llamado, ¿listo? Y ante el llamado, pues reciben, llamado o petición, como se llama, como lo notifican aquí, lo que hace el servidor es responder, ¿listo? Un ejemplo clarísimo es Google. Google es un servidor, ¿listo? Google es un servidor ¿de qué? Un servidor de páginas web, por ejemplo, ¿listo? Porque en ese servidor Google existen muchas páginas web y lo que hacemos nosotros es el celular cuando consultamos es hacer una petición como cliente. ¿Y Google qué hace? Responde a esa petición que usted ha realizado, ¿listo? Ese es un modelo cliente-servidor claramente. Componentes del modelo cliente-servidor, ¿listo? Este modelo nos permite a nosotros integrar diferentes componentes en una sola estructura. Componentes. Presentación y captación de la información. Nos permite realizar procesos. Nos permite organizar los puestos de trabajo que son los clientes, ¿vale? Nos permite que haya una comunicación directa, o sea que la comunicación entre todos los clientes que se encuentren interconectados al servidor fluya correctamente y nos permite el almacenamiento de información fundamental. Cuando yo voy a una empresa, ¿listo? ¿Yo qué hago? Hay un servidor, entonces yo dediqué este ordenador como un servidor, ¿listo? Entonces configuro la red para que todos los ordenadores se conecten a este servidor. ¿Dónde monto la base de datos de esa empresa? ¿Dónde tengo que instalar y montar la base de datos de la empresa? Aquí. Si este es mi servidor, yo lo monto aquí. ¿Por qué? Porque la base de datos va a almacenar toda la información de la empresa. La información contable, la información de talento humano, la información si es una universidad de información académica. Entonces, todos deben tener acceso ¿a qué? A mi servidor y a mi base de datos. Por eso, aquí nos habla de un almacenamiento de la información de forma centralizada. ¿Centralizado qué quiere
DNS que se encuentra en una sola página. ¿Listo? A la cual pueden acceder pues, los diferentes clientes que yo quiero. Las características de la arquitectura cliente-servidor. Tanto el cliente como el servidor pueden realizar tareas en conjunto. ¿Listo? Podemos trabajar en conjunto. Pero también tienen independencia. O sea, el cliente puede estar trabajando en su propio entorno sin necesidad de solicitar cosas al servidor. ¿Vale? Pueden compartir la misma plataforma o estar en plataformas individuales, ¿no? Hay independencia. Tanto la plataforma del cliente como la plataforma del servidor pueden sufrir modificaciones, actualizaciones sin que el usuario final se dé cuenta, ¿vale? Entonces es invisible lo que se pueda realizar en cliente-servidor al usuario final, permitiendo aplicar una de las características de calidad como es la escalabilidad que permite realizar mejoras en el proceso, ¿listo? Obviamente, en este caso, de forma transparente hasta al usuario final. La utilización de datos y recursos de la arquitectura cliente-servidor se hace fácil, ya que tanto hardware como software siempre van a estar sincronizados. Claro, porque los clientes siempre van a estar interconectados con el servidor, ¿vale? Los centros de trabajo, que son los clientes, poseen su propio software de operación accediendo al servidor cuando se requiera de datos o recursos, tal y como les estoy mostrando, que si necesitamos información de la base de datos accedemos a ella, ¿vale? Y bueno, aquí está, un servidor de datos, una base de datos, servidor de impresión, por ejemplo. Yo quiero imprimir, pero la impresora está configurada acá, está conectada a este servidor. Entonces simplemente el cliente hace la petición y puede... Ventajas y desventajas del modelo cliente-servidor. Ventajas: todos los datos se almacenan en los servidores, ¿vale? Así que hay mejor control de la seguridad. ¿Por qué? Porque la información está centralizada. El servidor puede controlar el acceso de los recursos y cerciorarse que dejó solamente estos accesos a usuarios permitidos. ¿Dónde configuro yo la seguridad de este modelo? ¿La configura cada cliente? ¿Dónde se configura la seguridad? Todo se configura en el servidor, ¿vale? Para que, por ejemplo, el cliente del ordenador de Giancarlo tiene acceso a ciertas cosas, recursos o servicios de este servidor. ¿Listo? De pronto tú, tienes unos permisos diferentes a los que pueda tener Giancarlo. Pero todo eso lo configuramos nosotros aquí en el servidor. ¿Listo? Es más flexible para P2P, punto a punto. ¿Listo? Para poner al día los datos u otros recursos. Hay las tecnologías maduras y diseñadas para los paradigmas de cliente-servidor que asegura seguridad y facilidad de empleo. ¿Listo? Cualquier elemento de la red cliente-servidor puede ser aumentado fácilmente. Las desventajas: la congestión del tráfico, ¿vale? ¿A qué hacemos referencia el tráfico, chicos? Como si fuéramos nosotros en una autopista. El tráfico puede ser a la congestión de usuarios. Exacto. Es como una autopista, ¿no? Entre más tráfico haya, menos vamos a avanzar y menos vamos a llegar. O sea, nos vamos a tardar más en llegar al punto de destino. Eso es lo que pasa en modelo cliente-servidor. Puede funcionar si tengo cierto número de clientes, pero si hay muchos clientes haciendo peticiones, entonces de pronto la velocidad de respuesta no puede ser la ideal. O sea, es ejemplo como una red de internet. Sí, una red de internet. Por ejemplo, aquí tenemos una red. Si tú te pones a descargar, si Álvaro se pone a descargar, si Andrés se pone a descargar, videos pesadísimos, Giancarlo también y Sofía también, ¿qué pasa? Se ralentiza la red. ¿Por qué? Porque hay muchas peticiones sobre el mismo servidor y bajo la misma ancho de banda. ¿Listo? Entonces, eso es una desventaja. No tiene buena robustez, lo mismo, hace énfasis en lo mismo. Cuando el servidor está caído, las peticiones de los clientes no pueden ser satisfechas, entonces eso es delicado, ¿no? ¿Ha habido alguna ocasión en que Google
se cayó. Se ha caído, porque literalmente ha ocurrido. La gente hace las peticiones, pero no hay respuesta, ¿no? Entonces puede ocurrir que dependemos de quién, del servidor. Si se cae el servidor, pues se cayó todo, ¿vale? Y eso ocurre mucho en las empresas. ¿Qué debemos hacer nosotros como ingenieros de sistemas ante esas situaciones? O para evitar esas situaciones. ¿Qué hacemos? Exacto. Esa es la palabra. Un respaldo. Alguien que soporte, o algo que soporte cuando se cae el principal. Se me cayó la base de datos, yo tengo que tener otra base de datos siempre. Cuando contamos bases de datos, tienes la principal aquí y la otra acá, que está replicando a la segunda. ¿Por qué? Porque cuando se cae esta, levanta la otra. ¿Listo? Y así con los servidores, ¿no? Podemos hacerlo teniendo, por ejemplo, servidores virtuales. Entonces, tengo mi servidor principal y tengo el otro servidor que es el que El recurso. exacto. El que literalmente soporta en caso de que se caiga uno. ¿Listo? El software y el hardware de un servidor es generalmente muy determinante. Un hardware regular en el ordenador personal tal vez no puede servir con a la misma cantidad de clientes. ¿Qué quiere decir? Los servidores tienen que ser potentes. Dependiendo del número de clientes o número de usuarios, la potencia que debe tener. ¿Vale? Nosotros alguna vez hablamos, creo que en la arquitectura de computadores, ¿le dije yo? No sé. Sí, entonces de una super máquina, ¿se acuerdan? De unos servidores super potentes que los trabajan en las multinacionales y que literalmente, por ejemplo, empresas como Google o empresas como Microsoft, pues claramente tienen que hacer uso de esos servidores que a veces pueden ocupar toda la universidad, ¿no? Pero entonces, a eso vamos. Dependiendo del número de clientes que van a acceder al servidor, pues el software y el hardware que se requiere. Y por supuesto, pues si requiere un hardware y un software muy potente, pues el costo va a ser significativo, ¿vale? Claro. Es el modelo cliente-servidor, aquí en video aquí. ¿Listo? ¿Sí está entendido? Sí, profe. Vale, vamos entonces, lo voy a mandar aquí. ¿Qué tal, amigos de Un Chef en Casa? Hoy vamos a hacer un plato muy tradicional, pero vamos a agregar algunos. Listo. Hola amigos de Mira de YouTube. En este video te voy a explicar lo que es el modelo, o como también se le conoce, arquitectura cliente-servidor. Me parece un concepto muy importante que tengas totalmente claro y bien identificado si es que te vas a dedicar al mundo de la programación, especialmente al desarrollo web. Empezamos. El modelo, o como también se le conoce, la arquitectura cliente-servidor, permite la comunicación entre dos aplicaciones distintas y actualmente se usa ampliamente en muchas aplicaciones modernas. Ahí podemos ver un pequeño esquema de cómo funciona, aunque lo vamos a explicar más a fondo más adelante. Response request es petición-respuesta. Esto de aquí. Conceptos de programación e informática. Seguramente aprenderás más de un nuevo concepto. Te invito a que la veas. Primero, entendamos los dos conceptos por separado. Aquí tenemos un servidor, el cual es una computadora o conjunto de computadoras que están a la espera o escucha de peticiones, es decir, de solicitudes de recursos. ¿Y quién realiza estas solicitudes de recursos? Un cliente. Un cliente es un dispositivo que realiza peticiones de recursos hacia un servidor. Estos recursos pueden ser texto, contenido HTML, videos, documentos, imágenes, etc. Esta comunicación se da de manera bidireccional. Y generalmente los servidores cuentan con mucha potencia de hardware y por lo tanto de procesamiento, ya que se comunican con muchos clientes a la vez. Estamos hablando de un proceso de comunicación entre dos entidades, el servidor y el cliente. Ahora bien, ¿el cliente y el servidor siempre son dispositivos distintos? No siempre. Puede
pueden estar en la misma PC. Puede darse el caso de que el cliente, que puede ser una aplicación de escritorio, móvil o web, realiza peticiones a un servidor que está alojado y escuchando por dichas peticiones en el mismo equipo de hardware. De esta manera se estaría reflejando también el modelo cliente-servidor. ¿Qué se necesita para comunicarse? Una serie de reglas a respetar. Esto se conoce como un protocolo. Y el protocolo más usado para la comunicación en el modelo cliente-servidor es el protocolo HTTP, que seguramente lo has visto alguna vez. HTTP en inglés significa Hypertext Transfer Protocol, o en español, Protocolo de Transferencia de Hipertexto. Y si conoces algo de desarrollo web, seguramente conoces de HTML, y también por ahí está relacionado el concepto. Hipertexto en ambos casos, y es en la mayoría de los casos el contenido que se está enviando desde un servidor hacia un cliente, aunque no es el único tipo de datos. Y hemos visto que también se puede solicitar y recibir videos, documentos, imágenes, entre otros. Pero bien, ahora vamos a explicarlo utilizando como referencia una aplicación web que se ejecuta y se despliega en un navegador web o browser. Cuando entramos en un navegador web, la figurita que estamos representando en la parte de la izquierda, y accedemos hacia una URL específica, se realiza una petición, conocida en inglés como request, hacia un servidor, el cual puede estar alojado en nuestra misma PC o en una ubicación lejana que desconocemos completamente. Pero aquí estamos representando el servidor. Nuevamente, ¿cómo se realiza esto? El cliente realiza una petición o request hacia el servidor. El servidor toma la petición, la entiende, la procesa y devuelve un resultado o respuesta a dicha petición. Esta respuesta se conoce como response. Dicha respuesta se le envía al cliente para que sea mostrada en su navegador web. Puede ser reflejada en un documento HTML o en contenido multimedia, dependiendo siempre del tipo de recurso que se solicitó. Y esta es la explicación, espero que te haya parecido sencilla, de lo que es el cliente-servidor, el modelo cliente-servidor. Si te ha gustado este video, puedes apoyarme con un like, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, puedes dejarlo en la sección de comentarios. ¿Entendido, chicos? ¿El concepto de cliente-servidor? Perfecto. Bueno, estamos visualizando. Vamos ahora a ver el patrón de arquitectura por capas, ¿vale? Aquí, como su nombre lo dice, ya se divide por capas el proceso. Entonces tenemos primero la capa de datos, posteriormente la capa de reglas de negocio, la capa de presentación para el usuario final. ¿Listo? Y en esta imagen, ¿qué podemos observar? La capa de datos, ¿a dónde va? El usuario. ¿No? El servidor. Sí. A la base de datos. La capa de datos es la que se interconecta directamente con la base de datos. ¿Listo? Capa de reglas de negocio hace referencia para nosotros a todo lo que son las clases, la programación, la codificación, toda la organización a nivel de programación y desarrollo que existe. ¿Vale? La capa de presentación, ¿a qué hará referencia? A ver, ya Carlos que está muy callado, Lo que le presentamos al usuario. es la interfaz. ¿Listo? La capa de presentación es la interfaz hacia el usuario. ¿Listo? Esto es lo que ya ve el usuario finalmente, pero claro, todo lo que es capa de regla de negocio es transparente para el usuario, ¿sí o no? Todo lo que es la capa de datos es transparente al usuario, porque eso no lo ve, aunque interactúa claramente con la base de datos. ¿Qué hace la arquitectura por capas? Se encarga de organizar el sistema por niveles, ¿vale? Que son, pues como lo estamos viendo, la capa de presentación o interfaz al usuario, formularios y controles que se encuentran en los usuarios. ¿Cuál es la interfaz para el usuario? Nosotros, para que ingresen la información en nuestro software o en nuestra base de datos, lo hacemos a través de ¿qué? De los formularios, ¿sí o no? Usted, por ejemplo, cuando accede a cualquier software, necesita información, pues despliega un formulario para poder captar esa información. ¿Listo? Esas son las interfaces que se hacen a los usuarios. En la capa de negocios, como les comento, son los objetos que van a ser manejados por toda la aplicación. Objetos en general, es la parte de la programación como tal. ¿Listo? Y la capa de datos
también son las bases de datos, también la distribución de clases, procedimientos almacenados, entre otros. ¿Listo? Donde cada una cumple unas funciones específicas, pero claramente están interrelacionadas entre sí. ¿Por qué? Esto ocurre claramente con Hibernate, como les estaba comentando. Yo al usuario, para el usuario presento una página web, ¿listo? Que la construyo ¿en qué? Con PHP. Construyo la base de datos, ¿listo? ¿Con ustedes manejamos lo que era el lenguaje de programación avanzada? Que hicimos lo de sí, con ustedes. Que trabajamos lo de SAM. ¿Conexión a base de datos? Sí, ¿no? SAM. Eso es. SAM está manejando todo lo que es una arquitectura por capas. SAM lo tiene todo, ¿vale? Tenemos la base de datos que era de MySQL, ¿se acuerdan, chicos? Esa es la capa de datos. Yo tengo mis datos en MySQL. El motor de base de datos. ¿Cuáles eran las reglas de negocio? Todo lo que yo programaba y configuraba en PHP, ¿vale? A nivel de codificación y organización del software. La capa de presentación, que era el formulario que yo le presentaba al usuario para que digite su información, ¿cierto? Entonces, ese es un ejemplo claro de un patrón de arquitectura por capas. La arquitectura basada en capas es fundamentada en el rol de relación e interacción que hay entre todas las capas, ¿listo? Y hay unas responsabilidades de funcionalidad. Esto se encarga solo de datos, esto se encarga solo de lo que es la programación y esto es de la interfaz del usuario. Pero si se dan cuenta las flechas, quiere decir que están ¿qué? ¿Trabajan independientes? No, todas trabajan en conjunto. Claro, trabajan interrelacionadas entre sí, porque si yo puedo tener formularios, ¿sí o no? Pero si atrás no hay programación y no tengo una conectividad a otra base de datos, ¿me sirve de algo? No. No. Por ejemplo, yo tengo formularios de que recibo información, digamos, del estudiante, ¿no? Nombre, apellido, edad, cosas. Puedo configurar que me diga unas validaciones. Por favor, el nombre escriba letras, por favor, el nombre no escriba números, ¿no? Esa restricción viene en la programación. Pero si yo esa información no la almaceno en alguna parte, ¿me sirve de algo ese favor? No. Por eso, el futuro del software siempre está enfocado a estos modelos, a este sobre todo. ¿Listo? Porque es que a nosotros no nos sirve de nada recibir información si no la almacenamos. Absolutamente todo, hasta los juegos que ustedes tienen en el móvil van a una base de datos, ¿cierto? Su usuario lo va a la base de datos. El nombre suyo como personaje, Sofía, no sé, yo casi no juego mucho estos, ¿no? Pero en el X juego, le guarda su usuario, guarda su score, y almacena ese nombre en una base de datos. Si no, no nos serviría de nada. ¿Listo? ¿Está entendido el modelo por capas? Sí. Listo. Si se dan cuenta, a medida que van avanzando los patrones, van siendo más estructurados, pues, y mucho mejores para todo el proceso. Aquí tenemos los componentes de la arquitectura por capas, ¿listo? Como les había comentado, la capa de presentación es la más cercana al usuario final, porque son las vistas hacia los usuarios, los formularios y los controles. Cuando yo hablo de controles, ¿a qué hago referencia, chicos? ¿Cuáles son los controles? Porque yo ya les dije, bueno, las vistas son los formularios, ¿listo? Pero los controles, ¿cuáles son? ¿Cuáles serán? ¿Cuál creen que puede ser un control en una página web? Tengo mi formulario, lástima que no tengo más nada. Tengo mi formulario, ¿listo? ¿Cómo hago que la información ingrese a mi base de datos? ¿Lo llené y ya?
Hay un botón que yo programo. Porque usted el formulario lo programa como interfaz, pero hay un botón que tiene por detrás de la programación para insertar a la base de datos. Esos son los controles. Todos los botones que nosotros ponemos, ¿no?, en la interfaz de usuario, que obviamente tienen una acción, y a través de esa acción pues interactuamos con todas las capas. La capa de negocio, hemos comentado, es donde están las clases, objetos, métodos, interrelaciones, ¿vale? Es muy enfocado todo lo de programación y el almacenamiento de la información. Finalmente, la capa que permite la interacción con las bases de datos es la capa de acceso de datos, que es la que nos permite conectar, ¿no?, nuestra base de datos. Esto sería así, chicos, finalmente, ¿no? Tenemos aquí nuestras capas, componentes de acceso de datos, agentes de servicios. ¿Por qué aquí habla de agentes de servicios? ¿Por qué habla de agentes de servicios ahí? Porque en esta capa es donde se interactúa con la base de datos y también el servidor. ¿Listo? La base de datos está montada en un servidor. Aquí en las interfaces de servicios habla de flujo de negocio, componente de negocio, entidades del negocio. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es? Componentes del negocio, pues todos los módulos que yo voy a tener desarrollados, ¿no?, a nivel de programación. Entidades del negocio también. Esto está enfocado todo en la programación. Componentes de proceso de interfaz y componentes de interfaz de usuario, pues ya sabemos que son los formularios, los controles, todos estos botones que necesitamos para, ¿no?, trabajar. Dice, seguridad, administración operacional y comunicaciones. Eso nos garantiza todas las capas, ¿vale? ¿Por qué la seguridad? Porque yo puedo configurar en mi servidor el acceso a la base de datos, pues que sea controlado y restringido. ¿Cómo lo controlo? Con la programación, ¿sí o no? Y también en la interfaz de usuario. Recuerden que hay varias validaciones. La primera la puedo hacer en la interfaz y la segunda la puedo hacer ya desde la programación como tal. Y finalmente, pues en nuestra base de datos para que no acceda todo el mundo. Arquitectura por capa, chicos. Reutilización de una capa en varias aplicaciones. Claramente yo puedo, por ejemplo, mi interfaz de usuario me puede servir para otros programas, ¿cierto? Otro software que yo desarrollo. Me puede servir perfectamente. La programación también la puedo utilizar, claro que la puedo utilizar. Simplemente tomo la programación de esa capa y la base de datos también. ¿Permite estandarizar procesos? Sí. Las desventajas es que si el número de capas es muy alto puede ser una solución ineficiente. O sea, debemos especificar qué capas vamos a trabajar y cómo se las van a trabajar para que no se generen demasiadas y pues el rendimiento no sea el mismo, ¿vale? Trabajo innecesario de paso de argumentos entre niveles, ¿no? Si ponemos muchos niveles y estamos transfiriendo información de pronto de forma repetitiva, pues lastimosamente no funciona, pero no es lo ideal, ¿vale? También, si existen muy pocas capas en el sistema, pues tampoco es viable, porque pues se convierte en algo que es complejo e ineficiente. ¿Listo? ¿Está entendido hasta aquí? Ok. A mí me gusta mucho este patrón. Listo. Están cansados, ¿no? Los veo del día. Bueno, tranquilos que igual ya casi acabamos. Listo. Es que la jornada es dura, pues desde las 8 estaban con Lorena. Las 8:30. Si quieres vender online, asegúrate de llamar la atención. Wix e-commerce y crea una tienda online. Hola a todos, soy Manuel Zapata. Este es un video un poquito diferente a todos los que vemos normalmente en el canal, porque en este momento me encuentro en el campus Vario 19,
donde estudiando una charla sobre patrones de arquitectura solar en la nube. Estoy en Bogotá, está bastante frío el día, entonces lo que quiero hacer para este video es básicamente hacer, digamos que, un pequeño pedacito de la charla, para los que de pronto no tuvieron la oportunidad de verla, donde voy a estar hablando de cómo aplicar una arquitectura por capas en la nube. Cómo podría este tipo de arquitecturas monolíticas a un enfoque, digamos, más escalable utilizando la potencia de la arquitectura en la nube. Entonces, vamos con el video. Miremos entonces cómo es ese tema de la arquitectura por capas. Primero que todo, entonces, te invito a que te suscribas al canal, dale clic a la campanita para que cuando publique nuevo contenido te pueda avisar. En la arquitectura por capas ya la hemos revisado en otros videos y por aquí te voy a dejar el enlace para que la puedas revisar. Básicamente tenemos un conjunto de capas donde la idea es que una capa superior pueda acceder a una capa inferior y digamos que en la arquitectura básica uno puede saltar de capas. Entonces, si la capa n+1 quiere acceder a la capa 1, tiene que pasar absolutamente por todas las capas intermedias para poder comunicarse. Y la idea es que tú puedes, digamos que, asignar responsabilidades a cada una de las capas. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en la arquitectura de 3 capas que todos conocemos? Hay una capa de presentación, que es la que interactúa con el usuario, hay una capa de negocio y hay una capa también de acceso a datos. Sobre esta arquitectura hay un video en el canal, ese también lo puedes revisar si quieres muchos más detalles de eso. Pero lo que quisiera enfocarme es cómo llevar este tipo de aplicaciones a la nube. Ese es el enfoque más clásico y cuando uno quiere llevarlo a la nube, digamos que no está claro el camino o uno lo puede terminar haciendo de la forma menos ideal. ¿Y cuál es esa forma no tan ideal? La forma básica es, digamos, que tener una máquina virtual y ahí desplegar absolutamente cada una de las capas de la aplicación. Sin embargo, esta es la peor manera de usar la nube. Y ya te voy a decir por qué es la peor. Y la razón es muy sencilla. La razón es que estamos haciendo un pobre uso de la nube y estamos, digamos, que pagando por un hosting muy costoso. Entonces, la idea es que si tienes una arquitectura así de simple, donde quieres desplegar todo en la misma máquina, pues sencillamente busca un hosting tradicional, olvídate de la nube y continúa tu camino. Pero si necesitas la nube por alguna razón, esta es, digamos, que la peor forma de hacerlo. ¿Listo? ¿Cuál es entonces una mejor manera? Una mejor manera es la siguiente. Tenemos de nuevo las 3 capas, la capa de presentación, la capa de negocio y la capa de datos, pero entonces vamos a hacer algo diferente. En vez de tener una única máquina virtual donde está todo, lo que voy a hacer es que voy a tener una máquina virtual en la capa de presentación, también podría ser un contenedor, voy a tener otra máquina virtual en la capa de negocio y voy a tener mi base de datos. ¿Listo? Y esa base de datos la voy a poner en un servicio especializado en manejo de bases de datos. Y digamos que aquí tenemos una arquitectura mucho mejor porque la presentación está de manera independiente de la parte de negocio y la idea es que, por ejemplo, en algún momento cambia la parte de negocio, pues yo pueda desplegarla y hacer cambios sin tener que afectar la parte de la presentación. Entonces ya voy creando como una mayor independencia y una mayor separación. Sin embargo, tenemos que hacer algo más, esto no es suficiente. ¿Y qué es lo que podríamos hacer aquí? Podríamos entonces, bueno, en primer lugar, recordar un poquito las capas. Normalmente esta capa de presentación se le llama la capa web, o se le llaman los servicios o servidor web. Normalmente es el tipo de aplicación que vas a poner en la nube. Vas a tener por otro lado una capa de aplicación donde vas a encontrar, digamos, una serie de servidores de aplicaciones que no solamente van a ser utilizados por la parte web, sino que pueden ser consumidas por una aplicación móvil o a lo mejor por otros servicios. ¿Listo? Y ahí vamos a poner las 3 cajitas que habíamos puesto en la pantalla anterior, pero vamos a hacer unos cambios adicionales. El primero es que en la parte de la presentación vamos a tener una segunda máquina virtual donde básicamente vamos a tener el mismo código y vamos a tener, digamos que, una mayor, digamos que, redundancia. En la parte de negocio de aplicación vamos también a tener una máquina virtual, un contenedor adicional y vamos a tener una segunda base de datos. Y ya luego vamos a ver eso por qué es. Pero lo que vamos a hacer es ponerle, digamos que, algunas partecitas adicionales. La primera partecita adicional, y es, digamos que ese rojo que está viendo ahí en la capa de presentación, es lo que llamamos un balanceador de carga. Y ese balanceador de carga nos ayuda, digamos que, a poder ejecutar el tráfico dependiendo de ciertas condiciones. Y a lo mejor la máquina virtual de la parte superior está muy ocupada, pues puede ser que entonces la de la parte inferior atienda ese tráfico que la de arriba no podría manejar. ¿Listo? Y eso nos ayuda a hacer el balanceador de carga. ¿Qué es lo importante aquí? Que cada uno de estas máquinas virtuales o el código que contenga ahí sea stateless, tiene que ser sin estado. Porque si guardamos o empezamos a guardar sesiones o estado en cada una de las máquinas virtuales, el usuario va a quedar automáticamente amarrado a una máquina virtual.
En el momento en que queramos ejecutar la solicitud, hacer un servicio diferente, ahí vamos a tener un problema. En la parte de negocio, la idea es que también tengamos otro balanceador de carga que haga exactamente lo mismo, pero a nivel de negocio, y ambos van a acceder a la base de datos. ¿Listo? Pero la diferencia aquí es que vamos a tener una base de datos de réplica. Y la idea es que la base de datos de abajo, básicamente sea lo que llamamos una base de datos secundaria, donde lo que haga es que de alguna forma replique los datos de la base de datos original. ¿Por qué? Porque la base de datos principal puede que haya algún problema, puede que a lo mejor un desarrollador tenga demasiados privilegios y accidentes. Esto era lo que yo les comentaba del respaldo, chicos, ¿vale? Cuando hace máquina virtual 1, máquina virtual 2, también está duplicando estas máquinas virtuales, ¿vale? Y lo que hace aquí es garantizar la seguridad para que el sistema se mantenga estable, porque no estamos nosotros exentos a que la base de datos caiga. Por eso, las réplicas se tienen que hacer en tiempo real, ¿vale? No se trata de programar una réplica, por ejemplo, eso lo programamos nosotros, ¿no? En la base de datos. No se trata de programar la réplica, la copia de seguridad cada día, sino que se haga en el menor tiempo posible. Lo podemos hacer cada 2 horas, por ejemplo, dependiendo de la empresa donde estamos. ¿Por qué? Porque es que si se cae, entonces al menos se perdió 2 horas de información, pero no se perdió un día entero de información, ¿vale? Eso es importante. Eventualmente borre datos, puede que la primera base de datos se caiga, entonces la idea es que tengamos una segunda copia, o tengamos una copia más bien, donde tengamos, digamos que, donde tengamos una réplica que nos permita recuperar datos o que nos permita reemplazar la base de datos principal. En la nube, digamos que hay 3 servicios muy importantes. El primero es el de Amazon, el segundo es el de Azure y el de Google Cloud. A 2019, esos eran los 3 servicios con mayor penetración de mercado y por eso me voy a enfocar en esos 3. Entonces, ¿qué servicios hay en la nube o en cada una de estas plataformas para implementar esta arquitectura que les estoy mostrando? Para que puedan empezar, digamos que a profundizar más y empezar a estudiar los servicios que les van a servir. Para implementar las máquinas virtuales vamos a tener un servicio que se llama el S2, ahí uno puede crear máquinas virtuales en Windows, en Linux, escoges cuánta memoria RAM quieres, qué procesadores. Chicos, la máquina virtual, ¿vale? Es donde se va a alojar todo nuestro software, ¿listo? Donde se aloja. Por eso nos habla de Google Cloud, es un espacio que vende Google para que nosotros podamos alojar ahí nuestro servidor, ¿listo? Montar el servidor y a partir de ahí montar todo, la base de datos y todo. Por eso habla de máquina virtual, porque la máquina virtual la configuramos como servidor, donde alojamos nuestra base de datos y alojamos absolutamente todo para los clientes, ¿listo? Para que lo entendamos mejor. Necesitas lo mismo con el servicio de Virtual Machines de Azure y lo mismo con el de Google Cloud. Para bases de datos hay muchísimos servicios. Básicamente, digamos que las bases de datos principales están en todas las plataformas. MySQL, PostgreSQL, SQL Server, todas están disponibles. También hay toda una gama de bases de datos no SQL, donde digamos que también puedo implementarlas y las puedo desplegar sin ningún problema. La idea aquí, ¿cuál es? Que te salga muchísimo más rentable utilizar un servicio de base de datos. Yo hice implementaciones donde se instala la base de datos en la máquina virtual donde va a correr el código. Y esa no es una buena idea, principalmente porque te va a salir más costoso y porque estás arriesgando la escalabilidad y la resiliencia de tu aplicación. En el sentido de que si esa máquina virtual se cae, pues se cae todo, se cae tu servidor de aplicaciones y se cae también tu base de datos. ¿Listo? Y esos servicios de base de datos están diseñados con ciertas funcionalidades adicionales que te van a facilitar, digamos que, tener ciertas ventajas al manipular tus bases de datos. Y si necesitas hacer balanceo de cargas, también hay unos servicios, AWS se llama muy similar, en el caso de AWS se llama Elastic Load Balancer, en el caso de Google Cloud se llama Google Cloud Load Balancer, ¿listo? Y es Load Balancer, entonces los nombres son muy similares. ¿Cuál deberías utilizar esta arquitectura? Me estás preguntando. Principalmente cuando tienes aplicaciones web sencillas, esta es digamos que la arquitectura con la que digamos que uno arrancaría. En algunos casos puede que el servidor de aplicaciones o la capa de negocios no sea necesaria. ¿Listo? Si tu aplicación es tan simple que te puedes dar el lujo de interactuar con la base de datos desde, digamos, una capa web,
es válido eliminar esa capa en la mitad, tendrías que evaluar bien el caso, tienes que mirar muy bien la separación de responsabilidades. Y el otro escenario es cuando tú quieres llevar una aplicación que ya tienes, la quieres poner en la nube. Eso es lo que se llama el enfoque de lift and shift, porque esta es la forma, digamos, que más rápida, donde yo tomo mi aplicación y de alguna forma es como si yo utilizara una grúa, la levantara y la pusiera, digamos, que dentro de la nube. Esto de migrar aplicaciones, ¿en qué consiste, chicos? Hay aplicaciones que se construyeron y se desarrollaron solo para una máquina. Entonces yo desarrollé el sistema contable solo para este ordenador, ¿listo? Porque lo instalé aquí. Pero, cuando yo quiero migrar, quiere decir que lo voy a subir ya a un servidor en la nube que me permite que se interconecten más usuarios. Obviamente bajo las restricciones de acceso nuestro, ¿vale? En la actualidad, ¿no? Pues ya el software para un solo equipo ya está prácticamente mandado a recoger. Ya encontramos todo que en la nube. ¿Por qué? Por reducción de costos, porque hay más mayor accesibilidad a los procesos, ¿listo? A las aplicaciones, perdón, y podemos nosotros, bueno, dependiendo del caso, como aquí decía el chico, nosotros podemos comprar un espacio grande dependiendo de la aplicación que vamos a desarrollar, ¿vale? O hay espacios pues, que son también gratuitos, dependiendo de la aplicación que nosotros manejemos y de la envergadura de la misma. Pero cuando habla de migración es eso. Transferir una aplicación que yo tenía para un solo ordenador, lo subo a la web para que claramente sea accesible por más usuarios, ¿vale? Entonces, esa es, digamos que, ese es el enfoque más sencillo y más rápido de llegar a la nube. Obviamente no vas a tener la arquitectura ideal que quisieras, pero es un punto de partida. Entonces, eso era lo que tenía para compartirte. Espero que te haya servido este video. Si estás pensando en cloud y tienes aquí. Listo, chicos. ¿Está entendida esta arquitectura? Perfecto. Como les comentaba, ¿no? Es muy enfocada a todo lo que es web. ¿Por qué? Pues porque nos permiten las diferentes capas, esa interacción y dependiendo de cómo lo vamos a nosotros montar, pues nos garantiza seguridad, accesibilidad, ¿no? Y diferentes características necesarias para el software. Bueno, vamos a ver aquí, chicos. Finalizamos con estamos visualizando, listo. Finalizamos con después pues lo escalonamos, porque ya los veo bien cansados. Arquitectura de software, modelo vista controlador, que es modelo MVC, ¿vale? Son siglas, que es modelo vista controlador, y esta es la estructura, ¿listo? El usuario, hay una acción del usuario, hay una vista, hay una respuesta, hay acceso a los datos a través del controlador y finalmente el modelo que nosotros planteamos. Es un estilo arquitectónico que separa los datos, ¿vale? Las vistas de usuario o interfaz de la parte lógica del programa son diferentes componentes. ¿Cuál es la diferencia con la de capas? El de capas depende una capa de la otra, claramente. Aquí no, son independientes, ¿vale? Es un modelo que alcanza un nivel de madurez importante, muy utilizado en la actualidad, teniendo en cuenta que permite manejo desde muchos diferentes lenguajes y diferentes plataformas, ¿vale? A diferencia del anterior, como les comento, los dos son los más utilizados, aunque el cliente servidor también se utiliza en la actualidad, pero pues ya los dos últimos son como los que más están a la vanguardia, ¿no? En la diferencia es esa, que hay se separan los componentes, ya no tienen que estar obligatoriamente interrelacionados entre sí, ¿vale? Aquí tenemos otra imagen del modelo vista controlador, ¿no? La parte de modelo hace alusión a los datos de dominio, que son las entidades que sirven para almacenar y recuperar la información del sistema. Está representado por elementos que permiten el almacenamiento y el manejo de todos los datos, tanto estructuras de base de datos como estructuras, tipos de clase, implementación, reglas, acciones, reacciones relacionadas con la entidad de dominio.
¿Qué quiere decir que está en el modelo? Pues todo lo que es la programación, ¿vale? En la parte de controlador corresponde a la interfaz de luz, perdón, esta es la parte de vista, corresponde a la interfaz de usuario, que es representada en las vistas y los diferentes controles que permiten la interacción con nuestro sistema, donde la vista se encarga de representar la forma más fácil y entendible los datos y la información acorde a los requisitos del sistema. ¿Listo? Las vistas deberán ser diseñadas teniendo en cuenta los parámetros de usabilidad que les facilita la interacción a los usuarios, ¿vale? Y su entendimiento de forma inicial. Es importante aquí, chicos, lo que yo siempre les he dicho, las características de calidad. El software tiene que ser un software que tenga la característica de usabilidad. La usabilidad hace referencia a que nuestro software pueda ser de fácil uso y de fácil manejo, que sea intuitivo, ¿vale? Por ejemplo, cuando usted entra a la plataforma de la universidad, a la plataforma Moodle, es un entorno bastante agradable para el usuario, ¿cierto? Si usted lee cuáles son las herramientas, es fácil determinar dónde van a estar sus actividades, dónde va a estar el material del curso, dónde se ubica y se aloja absolutamente todo, ¿listo? ¿Por qué? Porque fue desarrollado con esa característica fundamental que es la usabilidad. Y a eso hace referencia lo de las vistas, que tiene que ser muy amigable y pues de una forma muy entendible e intuitiva para el usuario. El controlador nos permite a nosotros integrar los datos con la vista, ya que sirve de intermediario al traducir las necesidades del usuario en información de acuerdo a la solicitud. Realiza el proceso para ello, utiliza los datos acordes a las reglas de negocio. El controlador se convierte en el coordinador, quien coordina la cuestión de las vistas y la cuestión de los datos. ¿Está entendido, chicos? Listo. Vamos a dejar aquí, ¿les parece? Y la próxima clase continuamos con las ventajas y los otros modelos, ¿vale? Que sí, nos faltan algunos. ¿Está entendido hasta aquí? ¿Sí? Listo, perfecto, eso es lo más importante, ¿vale? Entonces, pues agradecerles que hayan asistido. Ya la próxima clase, ¿cuándo la tenemos, chicos? 15 de septiembre. De esta semana a la otra. ¿O 2 semanas? Eso, listo. Perfecto. Listo, chicos. Entonces,